Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Nos encontramos en el tercer segmento de nuestra programación. Los dos primeros, la Biblia al día, con la lectura y las explicaciones del capítulo de hoy que nos corresponde a 28. Estamos ahora con el devocional en el que tenemos hoy la familia Padilla con el tema La fe es un escudo para toda alma. Escuchemos. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 22 de abril. La fe es un escudo para toda alma. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios capítulo 6, versículo 16. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos de éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios. Todo buen impulso o aspiración es un don de Dios. La fe recibe de Dios la única vida que puede producir desarrollo y eficiencia verdaderos. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. La semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la promesa, recibimos el don. La fe que nos capacita para recibir los dones de Dios es en sí misma un don del cual se imparte una porción a cada ser humano. Aumenta a medida que se la usa para asimilar la palabra de Dios. A fin de fortalecer la fe debemos ponerla a menudo en contacto con la palabra. Al estudiar la Biblia, el estudiante debería ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos capítulo 33, versículo 9. Considerada en su aspecto humano, la vida es para todos un sendero desconocido. Es un camino por el cual, en lo que a nuestras más íntimas experiencias se refiere, andamos solos. Ningún otro ser humano puede penetrar plenamente en nuestra vida íntima. Al emprender el niño ese viaje en el cual tarde o temprano deberá escoger su curso y decidir las consecuencias de la vida para la eternidad, cuán ferviente debería ser el esfuerzo hecho para dirigir su fe al guía y ayudador infalible. Como escudo contra la tentación e inspiración para ser puros y sinceros, ninguna influencia puede igualar a la de la sensación de la presencia de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hebreos 4:13, Habacuc 1:13. Este pensamiento fue el escudo de José en medio de la corrupción de Egipto. Su respuesta a los atractivos de la tentación fue firme. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9.
La fe, si se la cultiva, será un escudo para toda alma. La educación, páginas 253 a la 255. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Bienvenido a Espíritu Santo, 22 de abril. El Espíritu muestra quién es el Señor. Él les dijo, pues como David en el Espíritu te llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 22, 43 y 44. ¿Quién es su Señor? ¿Su Maestro? Cuando usted reconoce a Jesús no solo como Salvador, sino también como Señor en su vida, usted habrá dado un paso gigantesco hacia la comprensión y la experiencia del verdadero poder del cristianismo. Este reconocimiento es posible solo mediante el ministerio del Espíritu Santo. Cuando Adolfo Hitler subió al poder, una gran parte de la iglesia alemana lo reconoció como el Führer. Pero Martin Niemöller, pastor evangélico protestante, dijo, mientras el espíritu del verdadero Dios llenaba su corazón, Herr Hitler, usted no es un Führer, sino Dios. Müller había aprendido lo que era el trágico error del silencio contra el enemigo. En Alemania vinieron a aprender a los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Luego vinieron a aprender por los judíos. Vinieron por los judíos y no hablé porque yo no era judío. Luego vinieron por los católicos y no hablé porque era un protestante. Luego vinieron por mí y para entonces ya no había quedado nadie para hablar. Niemöller pasó 8 años en los temidos campos de concentración de Sachsenhausen y Dachau. Una de las últimas órdenes de Hitler fue la de que se ejecutase a ese fiel pastor que proclamó en el espíritu, como lo hizo David, el señorío de Jesucristo y el derecho de la iglesia de estar separada del control del Estado. Cuando Adolfo Hitler subió al poder, una gran parte de la iglesia alemana lo reconoció como el Führer,
o Fuller. Pero Martín Nivoller, pastor evangélico protestante dijo mientras el espíritu del verdadero Dios llenaba su corazón: Herr Hitler, usted no es un Führer, sino Dios. Müller había aprendido lo que era el trágico error del silencio contra el enemigo. Luego, cuando vinieron por mí, dijo Müller, para entonces no había quedado nadie para hablar. Ahora, después de 8 años en los temidos campos de concentración de 2 ciudades, Sachsenhausen y Dachau. Una de las últimas órdenes de Hitler dice textualmente: que se ejecutase a este fiel pastor que proclamó en el espíritu, como lo hizo David, el señorío de Jesucristo y el derecho de la iglesia de estar separada del control del Estado. Afortunadamente, Müller fue liberado por los aliados antes de que se llevase a cabo su ejecución. Su compatriota en favor del señorío de Cristo, Dietrich Bonhoeffer, autor de Cost of the Disciplination, el costo del disciplinado, no fue tan afortunado. Fue ejecutado justamente antes del rendimiento de Alemania en mayo de 1945. Ahora, si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, afirme nuevamente hoy su decisión de que Él sea el Señor de su vida, no importa cuál fuera el costo. Entonces, su espíritu lo guiará para que camine en el sendero de un cristianismo victorioso. Atrévase a enfrentar al enemigo. Una oración podría ser: Padre, voluntaria y gozosamente te doy el derecho de tener hoy plena autoridad sobre cada aspecto de mi vida. La experiencia de este pastor evangélico en la época de Hitler y de su compañero en pro de defender. Pero, ¿cómo se defiende la verdad? No nos podemos quedar callados, porque no es con nosotros, es con los católicos. No nos podemos quedar callados porque no es con nosotros, es con los evangélicos. No nos podemos quedar callados porque no es con nosotros, es con los judíos. Hoy día es con los ucranianos. No nos podemos quedar callados, pero nos estamos quedando callados. Hemos sido llamados a defender la verdad en todo momento, terreno y lugar. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por la experiencia registrada en el estudio de hoy. Que podamos, Señor, hablar, porque recibimos de usted el poder para hacerlo.
en Jesús. Amén. Así le damos las gracias a Dios porque a través del estudio que hemos tenido en el día de hoy, hemos adquirido sabiduría para apartarnos del mal. Mis queridos hermanos, mi tiempo se está agotando. Vamos a la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. ¿Qué tenemos para hoy? Amar a Dios. Esta semana hemos estudiado 3 preguntas. ¿Cómo se puede amar a Dios o amar a alguien que no podemos ver? ¿Existen maneras de demostrar nuestro amor a Dios? ¿Puedo aprender de Jesús la forma de amar a Dios? En el libro de Salmos 18:2 nos dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra a través de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que este segmento sea de beneficio para los que estamos recién bautizados en Jesús. Amén. Esta semana hemos estado revisando el libro Mente, Carácter y Personalidad. Para encontrar respuesta a la pregunta: ¿qué es el amor de Dios? En el capítulo 23 de este libro encontramos el título: El amor, un principio divino y eterno. ¿Qué es el amor de Dios? Es un principio divino y eterno. Acá vimos algunos aspectos, características del amor divino, del amor de Dios. La primera de ellas, el amor, el principio de acción. Cuando el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás. Porque el amor es el principio de acción que modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subraya la enemistad y eleva y ennoblece los afectos. Testimony for the Short, tomo 4, página 223. Testimonio Selecto, tomo 3, página 266. Segundo punto: el amor es diferente de cualquier otro principio. El amor de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque es puro, es sencillo y en sus manifestaciones y distinto de cualquier otro principio. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 209. En tercer lugar, el amor es una planta delicada que debe ser cultivada y apreciada. El amor es una planta tierna y debe ser cultivada y apreciada. Y las raíces de la amargura deben ser arrancadas de su alrededor, a fin de que tenga lugar para expandirse, y entonces llevará bajo su influencia a todos los poderes de la mente y del corazón, para que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestra elevada vocación, página 175.
Entre otras cosas que vimos esta semana es que el sustituto de Satanás, el amor es el sustituto de Satanás, ya que Satanás nos presenta el egoísmo en vez del amor. Para la desobediencia se pervirtieron las facultades. Por la desobediencia se pervirtieron las facultades del hombre. Y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza se debilitó de tal manera que le resultó imposible resistir el poder del mal. El tentador vio que se cumplía su propósito de estorbar el plan divino de la creación del hombre y de llenar la tierra de miseria y desolación. Consejo para los maestros, padres y alumnos, páginas 33 y 34. Otro punto que vimos es que el amor brota espontáneamente cuando el yo se oculta. Cuando el yo se oculta en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor. No es una emoción o un impulso, sino una decisión de una voluntad santificada. No consiste en un sentimiento, sino en la transformación de todo el corazón, el alma y el carácter, los cuales están muertos al yo y vivos para Dios. Nuestro Señor y Salvador nos pide que nos entreguemos a Él. Entregar el yo a Dios es todo lo que nos pide. Darnos a Él para que nos use como lo vea convenientemente, o sea, como Él le guste. Hasta que no lleguemos a este punto de sumisión, no trabajaremos con alegría, utilidad ni éxito en ninguna parte. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 1100 y 1101. Finalmente, el amor no es un impulso, sino un principio divino. Un supremo amor a Dios y un amor abnegado hacia nuestro semejante es el mejor don de nuestro Padre Celestial, que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón no consagrado no puede imaginarlo ni producirlo. Solo se encuentra en el corazón en que reina Jesús. Primera de Juan 4:19 nos recuerda: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el corazón renovado por la gracia divina, el amor es el principio de acción dominante. Hechos de los Apóstoles, página 455. El amor, una fuerza intelectual. Del libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 207 y 208, leemos: el amor es poder. Este principio encierra una fuerza intelectual y moral que no puede separarse de él. El poder de la riqueza tiende a corromper y destruir. El poder de la fuerza es grande para hacer daño, pero la excelencia y el valor del amor puro consisten en su eficiencia para hacer bien, solamente el bien. Cualquier cosa que se haga por puro amor, por pequeña o despreciable que sea a la vista de los hombres, es completamente fructífera. Porque Dios considera más con cuánto amor se trabajó que la cantidad lograda. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producir esta planta cultivada por el cielo, porque esta vive y florece solamente donde Cristo reina. Así, mis hermanos, la pregunta de hoy, de esta semana fue: ¿se puede amar a un Dios invisible? El testimonio de Annie Dillard. Ella dijo: tan solo conozco lo suficiente de Dios
como para desear adorarlo por cualquier medio a mi alcance. El salmista dice: Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tan solo conocemos de Dios lo necesario para adorarlo por cualquier medio a nuestro alcance. Y queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros la mañana de hoy con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por la lección de esta semana en la que conocemos mediante la escritura, mediante la oración, mediante la obediencia y mediante la adoración, medios por los cuales, oh Señor, podemos conocer el verdadero amor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, le invitamos a repasar esta lección mirando los videos que hemos grabado esta semana para que usted obtenga una mejor comprensión de lo que es amar a Dios. Gracias. Adquirir sabiduría para apartarnos del mal. Esa es la meta, porque nos estamos preparando, según Amós 4:12, para el encuentro con nuestro Dios. Bendiciones.